Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por darnos el privilegio de estar en este lugar. Te rogamos con todo el corazón, primeramente, que perdones nuestras faltas, nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a entrar en el espíritu de tu palabra y poder, Señor, estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Te ruego que bendigas a cada hermano y hermana que se ha hecho presente, y Padre, no permitas que nos vayamos como hemos llegado, sino un poco más cerca de tu divina presencia. Agradecerte por la vida y por el privilegio que nos das de todavía estar en este lugar, por proveernos los recursos para poder servirte, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice la escritura que voy a leer, ábrela para mí y para mis hermanos, y, Señor, que podamos entender un poco más lo que usted nos quiere enseñar. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Si fueran tan amables de abrir sus escrituras, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Abran sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 14. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Disculpen, hermanos. Mateo 4:17. Se fueran tan amables, disculpen. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por darnos esta oportunidad. Mateo 4:17 dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor bendiga su palabra. Si fueran tan amables de tomar sus lugares. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio nuevamente estar en este lugar. Aleluya. De mirarles. Es un honor. Su hermano Teodoro nuevamente está con nosotros. Hermano Samuel. Damos gracias al Señor por haberlos guardado. En esta noche quisiera titular o colocarle un título a este sermón, y es el reino de Dios. Creo que hoy más que nunca nos debe interesar este punto, el reino de Dios. Creo que es algo que el hombre ha ido buscando durante todos los tiempos. Yo voy a tratar de definir rápidamente, para entrar a la explicación de la palabra, el significado de la palabra reino. Amén, hermanos. Amén. Y quiera Dios ayudarme, y a ver si mañana, en el nombre del Señor, que vamos a tener servicio, puedo terminar con este pensamiento que me ha colocado el Señor en mi corazón, y que es tan amplio que no se podría terminar
creo, en esta esfera del tiempo. La palabra reino de Dios, según el griego, significa reinado o soberanía de Dios que está sobre todas las cosas y que no es parecido al reino terrenal. Al pensar en esto, puedo imaginarme a Jesús cuando Pilatos estaba interrogándolo. Dinos quién eres. Tus propios ciudadanos o paisanos están que te acusan. Y Jesús les dijo: este no es mi reino. Si este fuera mi reino, mis súbditos pelearían por mí. Ahora, tenemos que saber, hermanos, que hay dos reinos. Amén. Necesito que entiendan o que entendamos que hay dos reinos. Y nosotros nos vamos a identificar con uno de esos dos reinos. Nuestro discernimiento o la clase de discernimiento que nosotros tengamos va a identificarnos con qué reino nosotros nos estamos identificando. Este no es mi reino, dijo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, ¿de qué reino está hablándonos? Puedo pensar cómo es que cuando Él vino hace 2000 años, juntó un grupo de hombres, los llamó amigos, discípulos, caminó con ellos, empezó a revelarles su plan, empezó a discipularlos, a entrenarles, les empezó a abrir los ojos, pero sin embargo ellos no habían comprendido quién era Jesús. Ellos miraban a Jesús posible como el sucesor de Herodes. Ellos estaban cansados del reino en el cual vivían. Ellos vivían bajo la opresión, bajo la discriminación, bajo la humillación. Estaban debajo de un yugo desigual y ellos estaban pidiendo por el Mesías, porque ellos sabían que el Mesías iba a ser su rey. Pero ellos pensaban que el reino de Jesús iba a ser un reino natural. Amén. Ellos, me imagino, estaban contando los días, los meses o los años. Estaban dispuestos a esperar porque ellos creían que Jesús en algún momento iba a suceder en el reinado a Herodes. Ellos no estaban entendiendo que el reino de Dios no era un reino terrenal. Amén. Aleluya. Yo creo que todos los hombres de Dios, desde que empezó la historia, fueron anunciando la venida del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran ser súbditos del reino de Dios? Amén. Amén, hermanos. Sí. Bueno, no hay un reino si no hay un rey. Amén, hermanos. Amén. Y la palabra rey significa monarca o soberano de un reino, autoridad máxima. Y nosotros somos los ciudadanos de ese reino. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Amén. O sea, Dios, en su santa voluntad, en su gracia divina, a Él le plació darnos el reino. Amén. Solo que este no es un reino material. Este reino no se puede ver con nuestros ojos. Este es un reino diferente. Aleluya. Ahora podemos mirar este texto por muchos ángulos, porque sabemos que vamos a reinar con Él en el milenio. Amén o no amén, hermanos. Pero podemos mirar este texto o la palabra reino de diferentes ángulos.
Porque Jesús empezó a anunciar y a decir: el reino de los cielos se está acercando. Sí. Ellos estaban mirando la proximidad del reino. Ellos no se estaban dando cuenta que el reino de los cielos estaba caminando con ellos. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer algunas escrituras, posible nos ayude un poco. Lucas 19. Gracias, Padre. Voy a leer desde el verso 2 y voy a terminar en el verso 9. Amén, hermanos. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa por donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Amén. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Amén. El reino de Dios se ha ido acercando. Sí. Amén. Aleluya. El reino de Dios ya no era lejano, se había acercado. Sí. Dios había escuchado sus oraciones. El Rey de Gloria, el soberano máximo, Aleluya. se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vino como un niño, se fue formando, fue creciendo, fue aprendiendo, fue sufriendo. Y dice la Biblia que era experimentado en dolores y quebrantos. Aleluya. La gente no se había dado cuenta que el reino de los cielos se había hecho carne. Oh, Señor. Ahora la Biblia nos habla del reino de los cielos. Dice la Escritura: en el principio era el Verbo. Amén. El Verbo era con Dios. El Verbo era Dios. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice la Escritura. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. San Juan 3:3. Aleluya. Ahora todos tenían el anhelo de ver el reino de los cielos. Creo que ese es nuestro anhelo máximo. Amén. Amén. Y Jesús le respondió a Nicodemo, porque él, siendo profeta, él discernió el deseo de Nicodemo y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El reino de Dios estaba frente a Nicodemo. Aleluya. Y Nicodemo no se había dado cuenta. Amén. Y aunque era un conocedor de la ley, de los profetas y de los salmos, sus ojos todavía estaban velados para entender, para ver, para comprender que el reino de Dios se había acercado a él. Oh, Señor. Amén, Señor. Sí. En otras palabras, Jesús le dijo a Nicodemo: la única manera que tú puedas entenderme, la única manera que puedas comprender mi llamamiento, la única manera que puedas identificarme en las Escrituras,
es que tú nazcas de nuevo. Gracias. Lucas 12:32. Gracias. Creo que este tema nos puede llevar durante largo tiempo de predicación. Sí. El reino de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amen. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Dios quiere darnos el reino. Sí. Amén, hermanos. Amén. Lucas 17:21. Cómo el ministerio de Jesús iba madurando, iba creciendo. Aleluya. Él iba creciendo. Él nació niño. Él no sabía hablar. Él no sabía caminar. El reino de Dios se estaba formando. Amen. Aleluya. Se estaba acercando el momento de su adopción. Amen. Y cuando ya todo estaba en su lugar, Él dijo: ¿cuántos están contentos, hermanos? Amén. Del 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Los hombres conocedores de la Escritura le preguntaron a Jesús: háblanos acerca de la venida del reino. Dinos cuándo vendrá el reino. Y él dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 18:36. Oh, aleluya. Del 34. Amén, hermanos. Jesús le va a responder a Pilato. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Amén. Amen. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas mi reino no es de aquí. Amen. O sea, él se empezó a identificar. Así es. Aleluya. Y aunque él vivía en la tierra, él sabía que era un peregrino y un advenedizo. Amén. Y él dijo: este no es mi reino. Si fuera mi reino, mis seguidores, mis súbditos pelearían por mí. Pero no es mi reino. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que llegar al punto en que llegó Jesús, de identificarnos con nuestro reino. Amén. Yo no sé si usted se siente bien en este reino. No. Bueno, este no es nuestro reino. Amén. Por eso es que Dios
nos ofrece su reino y nos invita a ser súbditos de su reino. Él quiere ser nuestro rey. Amén. Gracias. Ahora, ¿quién era Jesús? Jesús era la palabra. Amén o no amén, hermanos. Amén. Él era la palabra hecha carne. Amen. La palabra se había acercado y la palabra se le pasó por alto a la gente de ese día. Ellos estaban esperando el cumplimiento de las escrituras de acuerdo a su propia interpretación. Amen. Cada uno estaba esperándolo a su manera. Yes. Y su manera era tan distante de la manera que Dios mismo se iba a interpretar. Yes. Él había prometido que Él iba a venir a través de una virgen, pero a la gente se le pasó por alto porque lo estaban esperando conforme a su propia interpretación, Amén. conforme a su credo, a su dogma. Yes. Ellos no estaban comprendiendo que este no es nuestro reino. Amen. Ellos querían perennizarse en la tierra, querían establecerse en la tierra, y para eso necesitaban un rey. Yes. Bueno, yo creo que todos nosotros necesitamos un rey. Amen. El rey de reyes y señor de señores. Hallelujah. Y Él quiere reinar sobre usted y sobre mí. Amen. Ahora, siendo un rey, Él necesita un trono. ¿Amén o no amén? Amen. No hay rey si no hay un trono. Y cuando Dios hizo al hombre, lo diseñó de tal manera que colocó en su interior un trono. Amén. Ahora el hermano Branham nos enseña y nos dice que el trono de Dios es el corazón del hombre. Dios quiere reinar desde nuestro corazón. Por eso es que la Escritura nos dice: amarás a Dios Aleluya. con toda tu mente, Gloria a Dios, Señor. con todas tus fuerzas, Oh, Señor. con toda tu vida Gloria a Dios. y con todo tu corazón. Amén, Señor. Sí. El reino de Dios. Jesús dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida. Amén. Oh. Amén, hermanos. Aleluya. Porque les daba que comer, Amén. les daba que beber, y estaban bien satisfechos, que llegaron a creer que eso era el reino. Oh, Señor. Y Él les dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, Amén. Amen. porque el pan que ustedes comen perece, pero yo les ofrezco un pan que no perece. Amen. Yo les ofrezco agua para que nunca más tengan sed. Amen. El que come mi carne y bebe mi sangre jamás experimentará la muerte. Aleluya. Oh, Señor. Amén, hermanos. Amen. El reino de Dios. ¿Cuántos ya son súbditos de ese reino? Amen. No quisiera yo emocionarme y tratar de decir esta noche lo que tengo en mi corazón, pero son tantas escrituras que nos emocionan realmente, Amén. y tropezamos con nuestra ignorancia y nuestros límites, que a veces no sabemos por dónde empezar ni por dónde terminar. Pero esperamos que Dios, nuestro Señor, pueda colocar su palabra
en nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. Amén. Amén, hermanos. Sí. Somos súbditos. Somos ciudadanos del reino de Jesucristo. Amén. Ahora yo miro a mis hijos. Ellos nacieron en el reino Scavarrossi. Ellos no se unieron a ese reino. Para ellos pertenecer al reino Scavarrossi, ellos tuvieron que nacer en ese reino. Amén. Ahora eso usted puede trasladarlo a su propia vida. Usted puede colocarle su apellido. Usted puede decir el reino Ampuero. Aleluya. Para pertenecer al reino Ampuero no hay que unirse, hay que nacer Amén. dentro de la familia Aleluya. Ampuero. Amén, hermanos. Amén. Dijo Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y el pan que Dios nos ofrece es el pan de la palabra. Amén. Este es el pan de la palabra. Y Jesús dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Él es el verdadero pan. Él es el pan que usted y yo debemos de comer. Amén. Y si nosotros podemos comer ese pan, jamás experimentaremos hambre. Amén. No vendremos hambrientos a la iglesia. Aleluya. Señor. Y aunque venimos a la iglesia a escuchar la palabra, Amén. pero nos alimentamos en nuestra casa, Amén. en nuestro hogar, Aleluya. en nuestro trabajo. Siempre estamos comiendo del pan que no perece. Porque si usted solo depende de lo que se le dé desde este lugar, déjeme decir que usted va a experimentar una anemia espiritual. Amén. Porque no es suficiente lo que se le pueda dar desde este lugar. Usted tiene que estar buscando. Usted tiene que estar escudriñando. Usted tiene que estar meditando. Usted tiene que estar comiendo del pan que descendió del cielo. Amén. Amén o no amén, hermanos. Amén. Correcto. Este es el pan que da vida. Amén. Y dice la Biblia que todos nosotros, por nuestro nacimiento, estamos muertos. Amén. Un hombre que no haya nacido de nuevo es un muerto caminando. Y la única manera que ese muerto pueda tener vida es comiendo del pan que da vida. Aleluya. Este es el pan que da vida. El pan que descendió del cielo. El reino de Dios es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, no es mi intención emocionarles, pero deberían emocionarse, Amén. deberían de saltar, deberían de gritar, deberían de decir amén con todo el corazón, Amén. porque el reino de Dios es la palabra Aleluya. Dios. y nosotros somos ciudadanos de la palabra. Amén. Estamos debajo de la soberanía de Dios. Dios es la palabra. Amén. La gente está mirando arriba para encontrarse con Dios y no se da cuenta que Dios es la palabra. Y si usted puede recibir su palabra, usted está recibiendo a Dios. Amén. Si usted puede abrazar la palabra, usted está abrazando a Dios. Amén. Oh. De niño, creo como todos ustedes, experimenté en mi interior algunas cosas que no podía explicar. Una ansiedad,
una tristeza, una búsqueda interior. Había una fuerza sobrenatural que siendo niño me llevaba a buscar lo sobrenatural. Y es que dentro de cada uno de nosotros hay un abismo, hay una necesidad. Yo ahora sé, no siempre lo supe, y yo sé que la necesidad que yo tenía, el vacío que experimentaba, era la necesidad de encontrarme con Dios. Solo que Dios no estaba arriba, solo que Dios no estaba abajo. Y cuando el año 78 mi padre compró una Biblia, mi madre y nosotros no nos dimos cuenta que Dios entró a nuestra casa. Amén. En la forma de un libro de tapa color celeste. Amén. Ese libro pequeño era Dios. Nosotros no nos dimos cuenta que mi padre, Roberto Escabarroz y Salazar, estaba entregándole a mi madre en sus manos el reino de Dios. Amén. Ella no sabía, yo no sabía que estábamos muertos en delitos y pecados. Y un día Dios inspiró a mi padre a comprar una Biblia usada. Amén. Y cuando él obsequió a mi madre esa Biblia, él no supo, mi madre tampoco, ella estaba recibiendo en sus manos la vida eterna. Amén. Porque esta es la vida eterna. Aleluya. Así es. Dios es la palabra. Amén. El reino de Dios es la palabra. Y si nosotros podemos tener compañerismo a través de la lectura bíblica, nosotros tenemos compañerismo con Dios. Amén. Yo sé que es un ángulo diferente, pero déjenme decirles que no es difícil recibir el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. Bernabé, te doy el Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Bernabé, dame el Espíritu Santo. Es tan sencillo como estoy hablando. No es difícil. Usted puede pensar y decir: hermano Escabarroz, si tengo años yendo a la iglesia y no tengo el Espíritu Santo. Ve a tu ropero, busca en tu maleta, busca en tu biblioteca, búscalo en tu mesa de noche. Allí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo Jesús, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Esto es espíritu. Esto es vida. Amén. Y si usted se plantea el reto, porque es un reto, usted tiene que plantearse el reto. Gracias, Dios. Leer, Aleluya. escudriñar, Amén. rebuscar. Usted no sabe lo que está haciendo, es solo una inspiración. Pero cada vez que usted puede leer, usted se va llenando del Espíritu Santo. Y usted, sin darse cuenta, cada día va siendo más santo. Aleluya. Usted no puede ser santo sin el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra. Aleluya. Y si le damos al Espíritu Santo la oportunidad de entrar a nuestro corazón a través de la lectura y la oración, entonces un día llegamos a ser el reino de Dios. Amén.
reino de Dios, Él era el tabernáculo, Él era la casa. Sí. Aleluya. Pero no solo Jesús. ¿Quién era William Branham? El reino de Dios. Amén. No se asusten. No, gloria a Dios. Así es. No se asusten. No, mira, amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Si mi corazón es un trono, ¿qué soy yo? Aleluya. Soy un reino. Amén. Amén o no amén. Amén. Repitan conmigo, por favor, por favor. El trono de Dios El trono de Dios es mi corazón. es mi corazón. Eso está muy tremendo, hermanos. Por años batallé en entender por qué es que el hermano Branham dice que el centro de operaciones de Dios es el corazón. Y el centro de operaciones del diablo es la mente. Amén. Así es. Amén o no amén. Amén. Ahora, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, primero la recibimos en la mente. Dios no puede llegar al corazón si primero no pasa por la mente. Amén. Por eso la Biblia dice la fe, la revelación. ¿Cuántos quieren revelación? Amén. Viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios, porque Dios está pidiéndonos una oportunidad, es increíble. Deberíamos nosotros de pedirle una oportunidad, pero Él nos pide. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Padre. Gloria a Dios. He aquí, Aleluya. yo estoy a tu puerta y llamo. Gracias. Si tú me abres, yo entraré a ti. Gracias. ¿A dónde? Aquí, hermanos, aquí. Gracias. Aleluya. Y cenaré contigo y tú conmigo. Oh, aleluya. Amén, hermanos. Amén. Si le damos a Dios la oportunidad Gracias, Padre. de entrar a través del escuchar, bienaventurado el que oye y el que lee las palabras de esta profecía. La Biblia es un libro profético, escrito por profetas para gente profética. Usted no puede entender este libro si primero no ha sido predestinado a ser un profético. Porque solo un profeta puede entender a otro profeta. Amén o no amén. ¿Cuántos tienen vena profética? Amén, amén, amén. No puedo menos. Está en mí. No podemos menos que decir amén. No podemos menos que aceptarlo. Es su palabra. Amén, hermanos. El hermano Joseph ayer fuimos a la voz de Dios. Ya hemos traído o se nos ha entregado en nuestras manos 4 nuevos mensajes. Se les va a estar entregando próximamente. Entonces hay muchas cosas que están sucediendo en mi interior, muchas preguntas, muchos pensamientos, muchos cuestionamientos. Yo sé que no soy el mismo que era antes. Al mismo tiempo sé que todavía no soy el que debo de ser. Amén. Entonces vienen cosas a mi mente, deseos de apartarme en un lugar, leer, escuchar, dormir, despertarme, leer, escudriñar, revisar. Y yo le transmití
ese sentir, porque él me hizo la pregunta. Y él me dijo, es la verdad. No existe manera de que tú nos ayudes si no te rindes. Así es. Gracias, Dios. Ahora eso podemos trasladarlo a nuestros hogares. Amén. Sí. Usted no puede ayudar a su familia Sí. si no se rinde. Amén. La única manera de ayudar a nuestra familia es rindiéndonos. Amén. Necesitamos rendirnos. Yo no puedo descansar en el hecho de que soy un predicador o el que estoy al frente de una iglesia. Eso no significa nada. Esa no es la meta. Creo que la meta es ser ciudadanos del reino. Amén. Amén, hermanos. Sí. Gloria a Dios. Así es. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, primero la escuchamos y de allí viene a la mente. Porque la mente es la puerta al corazón. El corazón tiene una puerta. Y esa puerta es la mente. Y viene la palabra de Dios a nuestra mente. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué a nuestra mente? Ayúdele, hermana Carmen. Porque ahí es donde recepcionamos. Ahí es donde recepcionamos. Hermano Ampuero, ¿por qué viene a nuestra mente? ¿Por qué primero a nuestra mente? Hermano Carlos. Porque es la matriz. ¿Por qué es la matriz? Hermano Manuel. Torre de control. Torre de control. Hermano José. Porque ahí es donde se toman las decisiones. Sí, esa es la respuesta. Primero a nuestra mente. Porque cuando viene a nuestra mente usted va a aplicar la virtud que Dios colocó en usted. Y Dios colocó en nosotros una virtud. La misma virtud que colocó en Belén. La misma virtud que ha colocado en Marta y en cada una de nuestras damas. ¿Cuál es esa virtud, Marta? ¿Cuál es la virtud que Dios colocó en usted? ¿Saber decir sí o saber decir no? Un día un joven vendrá a usted y tu futuro dependerá de la manera en que uses esa virtud. ¿Amén o no amén? Nuestro futuro descansa en la clase de discernimiento que tengamos en lo que vemos y en lo que escuchamos. Nuestra decisión determinará nuestro futuro eterno. La palabra de Dios viene a nuestra mente. ¿Por qué? Porque allí tomamos la decisión de aceptarla o rechazarla. ¿Usted acepta o usted rechaza? No hay término medio. Pero tiene que pasar por la mente. Amén. Pero dice el hermano Van, no lo deje solo allí. Deje que baje. Y cuando baja la palabra de Dios a nuestro corazón, entonces la palabra de Dios nos empieza a gobernar. Porque la palabra de Dios es un gobernante, es un soberano, es un rey. Amén. La gente de ese día no se había dado cuenta que el reino de Dios, la palabra, había descendido. La gente no se había dado cuenta que el reino de Dios se había hecho carne. La gente no se había dado cuenta que el reino de Dios empezó a predicar a los 30 años. La gente no se había dado cuenta que estaban rechazando al reino de Dios. La gente no se dio cuenta que le estaban colocando una corona de espina al reino de Dios. El reino de Dios se había acercado.
El reino de Dios estaba en medio de ellos y no se habían dado cuenta. Yes. La gente no sabe quién es usted. A veces usted mismo no sabe quién es. ¿Quién es usted? Yo puedo irme más profundo y decir sin temor alguno que usted es el Verbo de Dios hecho carne. Amén. Así es. Pero es difícil entender. Es más fácil creer que Jesús es el Verbo hecho carne. Cada vez que usted le dé a este libro la oportunidad de encerrarse con usted, el Verbo, la palabra, se empieza a hacer carne. Amén. Entonces usted un día llegará a ser el Verbo, la palabra hecha carne. Amén. Ya no serán sus sentidos o nuestros sentidos los que nos guíen. Así es. Ya no serán nuestras emociones. Amén. Ya no serán nuestros deseos. Ahora nuestro deseo será el deseo de nuestro Rey. Aleluya. Aquí está el deseo de nuestro Rey. Amén. Lo que nuestro Rey desea está aquí. Amén. La única manera de saber qué es lo que desea nuestro Rey es escudriñando, Amén. es leyendo, Aleluya. es comiendo. Cada vez que usted se hace un espacio en su recargada agenda para leer, usted le está dando a Dios la oportunidad de hacerse uno con usted. Amén. Dios quiere hacerse uno con el hombre. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. El reino de Dios. Pónganse de pie. Él es un rey, un monarca, un soberano, y Él tiene un reino. Usted es el reino. Yo soy el reino. Él quiere reinar en mi vida, en nuestras vidas. Él quiere ser nuestro Señor, nuestro soberano. Él quiere ser nuestro principado. Él quiere ser. Y mientras no entendamos quiénes somos, quién soy, somos los hijos, somos los súbditos, somos los ciudadanos del reino. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser sus hijos. Amén. Y no solo hijos, sino también para ser adoptados. Él quiere adoptarnos. Amén. Aleluya. Él quiere adoptarnos. Amén. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo en forma de la palabra. Amén. Estaba predicando en Durango, y dije a la gente que Pilato recibió el Espíritu Santo, y los hermanos me miraron apavorados, y les dije que él recibió el Espíritu Santo en sus manos. Usted puede recibir el Espíritu Santo en su carne. Usted puede recibir el Espíritu Santo en su espíritu, o puede recibirlo en su corazón. Amén. Dios nunca le pide al hombre lo que primero él no está dispuesto a hacer. Y si Dios nos pide pasar por las 3 etapas de la gracia, es porque la gracia también pasa 3 etapas para llegar al corazón
Dios pasa por los atrios, Amén. pasa por el lugar santo y después entra al lugar santísimo, Aleluya. que es el corazón del hombre. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por ayudarme en este pensamiento, en este pensar el reino de Dios. Señor, ¿cuánto podrían hablar mis hermanos acerca de este punto? ¿Qué cosas mirarían ellos que yo no miro? ¿Cuánto podríamos beneficiarnos al tratar o al escuchar lo que tus hombres miran acerca de este punto, el reino de Dios? Señor, este reino está desmoronándose. Se está cayendo a pedazos. Hay un desgobierno, un descontrol, una tiranía, una anarquía. Pero nosotros estamos hablando de una monarquía, de un monarca, de un rey, de un soberano. Y ese eres tú, Señor. Tú quieres ser el rey de esta congregación. Tú quieres ser el rey de cada hermano y hermana. Tú quieres ser mi rey. Tú quieres reinar en el corazón de cada hermano y cada hermana. Oh Señor, el reino de los cielos se ha acercado. La gente no estaba entendiendo que esa escritura se refería a ti mismo. Tú eras el reino de Dios, porque el rey se había hecho uno contigo. Oh Padre, permítenos ser el reino de Dios. Ya no quiero que reine solo en mi mente, sino la torre de control de Dios es el corazón. Amén. Oh Señor, ¿de dónde salen los pensamientos? Del corazón, dice la Biblia. Señor, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos guardando allí? Si no está tu palabra, estamos en serios problemas. Si tu palabra no está en nuestro corazón, vamos a perder el control. Si tu palabra no está en nuestro corazón, hay demencia. La única manera de vivir una vida cuerda es contigo en nuestro corazón. Amén. Danos tu mente. Y ahora, de una manera sencilla, me has permitido explicar que tu mente es este libro. Tu Espíritu Santo está en este libro. Y cada vez que yo puedo agarrar ese libro olvidado, yo estoy agarrando a Dios. Y cada vez que ignoro este libro sagrado, ignoro a Dios. ¿Por qué tenemos problemas? Porque hemos dejado a Dios en la mesa de noche, en la biblioteca, en la maleta o en la iglesia. A veces observo que los hermanos dejan sus Biblias aquí. Padre, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, así te lo pido. Amén. Dios les bendiga.